Muy buenos días, queridos estudiantes de Peruano Español del quinto de primaria. Estamos en la clase número 10. El tema de la clase de hoy es clasificación de la materia. Antes de ello, recordemos el concepto de materia. Recuerden, de materia era todo aquello que ocupa un lugar en el espacio, que constituye el universo y se encuentra en constante movimiento y transformación. ¿Ya? La clasificación de la materia. Ya la materia se clasifica en sustancias puras y mezclas. ¿Ya? Las sustancias puras se clasifican en elementos y compuestos. Y las mezclas se clasifican en mezclas homogéneas y mezclas heterogéneas. En la clase de hoy solamente vamos a realizar sustancias puras, elementos y compuestos. ¿Ya? Muy bien. Sustancias puras. ¿Qué son las sustancias puras? Ya las sustancias puras van a ser una clase de materia que tiene una composición química definida y tiene unas propiedades particulares. En las sustancias puras, como les había mencionado, se clasifican en dos: elementos y compuestos. Recuerden, elementos y compuestos. ¿Ya? Muy bien. En los elementos. Los elementos también le vamos a llamar sustancias simples. Ya, si yo les pongo un ejemplo, menciono una sustancia simple, también estamos hablando de elementos. Ya, entonces, los elementos, o también llamados sustancias simples, van a ser las sustancias puras más simples que no se pueden descomponer en otras más sencillas que ellas, ya que están formados por una misma clase de átomos, es decir, por una sola clase de átomos, ¿ya? Y estos elementos se encuentran en la tabla periódica, ya son todos los elementos, ya sean flúor, helio, cloro, arsénico, neón, oxígeno, azufre, ¿no? Todos los elementos de la tabla periódica. Aquí podemos observar todos los elementos, o también llamados sustancias simples, ¿ya? Muy bien. Ahora, antes de pasar a los compuestos, vamos a notar una diferencia entre átomos y moléculas. El átomo va a ser una partícula más pequeña que se conservan las propiedades de un elemento. Y una molécula va a ser cuando voy a juntar dos o más átomos que se van a unir mediante enlaces químicos. Ya, entonces recuerden, molécula, unión de dos o más átomos. Y átomo es la partícula más pequeña. Aquí, por ejemplo, ¿ya? Aquí, cuando yo les diga átomo, el átomo de oro, átomo de hierro, átomo de sodio, ya estamos hablando de un solo, que tiene la propiedad de conservar un solo elemento, la propiedad de un elemento. Entonces, cuando hablamos de molécula, va a ser la unión de dos o más átomos. Por ejemplo, aquí ya estamos juntando dos átomos de oxígeno. Se le va a llamar oxígeno molecular. ¿Ya? Y el cloro, acá también estamos juntando dos átomos de cloro. Entonces le va a llamar cloro molecular. Es cuando yo voy a unir más de dos átomos. Ya, muy bien. Eso es una molécula. A ver, acá tengo más ejemplos. A ver, compuesto, o también llamada sustancia compuesta. ¿Ya? Van a ser constituidas por dos o más elementos o átomos diferentes que van a formar moléculas, compuestos iónicos, y que van a presentar propiedades distintas. Ya, por ejemplo, el CO2 es un compuesto. Es un compuesto que se va a llamar dióxido de carbono. Toda esta fórmula que está en esta imagen es la fórmula de la glucosa, del azúcar. ¿Ya? Otro ejemplo, el agua. La fórmula química H2O es un compuesto. Está formado por dos átomos
de hidrógeno, está 2 átomos de hidrógeno y uno, acá se sobreentiende un 1 imaginario, un átomo de oxígeno, ¿ya? El cloruro de sodio, igual. Aquí está su fórmula, es un compuesto. Es un compuesto. Se sobreentiende que acá hay un 1 imaginario, acá hay otro 1 imaginario, entonces está compuesto por 2 átomos, ¿ya? Uno de sodio, uno de cloro, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de compuestos, estamos uniendo dos o más elementos o átomos diferentes, ¿ya? Muy bien. Aquí podemos ver en esta imagen la clasificación de los compuestos, según el número de átomos y según el número de la cantidad de elementos. Según el número de átomos, si tiene 2 átomos, diatómico. Si tiene 3 átomos, triatómico. Y según la cantidad de elementos, recuerden, átomos con elementos es muy diferente. El nombre, ya, si tiene 2 elementos, binario. Si tiene 3 elementos, ternario. Por ejemplo, en aquí, el H2O, ¿cuántos elementos observan? 2 elementos. ¿Cuántos átomos? 3. ¿Por qué 3? Acá se sobreentiende que hay un imaginario, entonces suman 2 más 1, 3 átomos, triatómico. ¿Y cuántos elementos? 2. El hidrógeno y el oxígeno. De igual manera en este ejemplo, ¿cuántos elementos observan? 2. El nitrógeno y el hidrógeno, 2 elementos. ¿Cuántos átomos observan? 4. ¿Ya? 1 del nitrógeno y 3 del hidrógeno. 3 más 4, 7 átomos, ¿no? No, perdón, acá está 1, 4. Se sobreentiende que acá hay un 1. Un 1 imaginario. 3 más 1, 4. 4 átomos, tetratómico. Y así vamos a contar entre los átomos y los elementos. Muy bien, eso es todo en cuanto a la clasificación de la materia. Muy bien.